Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Una vez más, mis amados hermanos, muy buenas noches. Volvemos aquí a este su tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachem, donde vamos a estar meditando en la preciosa palabra del Señor, como regularmente lo estamos haciendo. Bendito sea su santo nombre, Baruch Hachem. Vamos a seguir meditando, estamos meditando en un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua Mashiach. Estamos meditando en el Evangelio de Lucas, bendito el nombre del Señor. Y recuerda que el Señor dice en su palabra, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Gloria a Dios. Y entonces estamos meditando, como decíamos en este pasaje o en este evangelio de Lucas, siguiendo los pasos de Yahshua, escuchando la voz de Hamashiach. Estamos caminando con él es el buen pastor, él es el que nos ha llamado, el que nos ha dado libertad, y el Señor nos dice en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Abba si no es por mí. Así que si el Hijo, el ven, os libertares, seréis verdaderamente libres. Ese es el anhelo de nuestro corazón, de que ustedes puedan tener el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la palabra del Señor, que tengan al Señor Jesús, al Rebe Melech Adonai Yahshua Mashiach en sus corazones, y que puedan conocer la palabra de Dios. Recuerda que el Señor, cuando ora por sus discípulos, por sus talmidim, él dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, hoy vamos entonces a continuar en esta meditación de la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor, Baruch Hashem. Y vamos a continuar aquí en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Empezamos la semana pasada, estábamos hablando a partir del versículo 11, hay una parábola que se llama la parábola de las 10 minas, según el título que se le ha puesto allí en nuestra Biblia Reina Valera. En algunas Biblias, en mi Biblia no trae ningún título, pero sé que algunas Biblias traen ese título que llama parábola de las 10 minas. Yo he querido llamarla la parábola de los 10 siervos. Y voy a ver, hola Machal de los Azara Abadí. Y ayer, la semana pasada, estuvimos hablando, el primer punto era que ellos pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. Abimaná el Malhut Hashem, que se manifestaría inmediatamente, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Y el Señor entonces, a partir de ese momento, comienza con una parábola, una mashal. Él empieza a hablarle a ellos acerca de lo que tiene que acontecer, o cómo era que vendría. El Señor Jesús, Rebe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, él vino por primera vez como el Mesías príncipe. Él vino a cumplir lo que estaba escrito de él. Muchas personas de los judíos, que son los conocedores más profundamente del Tanaj, ellos no han aceptado a Jesús o a Yahshua como el Mesías, porque ellos están esperando un rey que venga y les dé libertad del opresor físico. Número uno, están esperando un rey que les dé libertad al opresor físico, un Mesías que venga y los libre. Por ejemplo, lo que están pasando hoy, están rodeados de enemigos. Es un pueblo muy pequeño, allí enclavado en el Medio Oriente, allí entre el mar Mediterráneo, y allí rodeado de enemigos. Está rodeado realmente de enemigos. El pueblo árabe se ha convertido en enemigos de ellos. No quiere decir que el pueblo de Israel les aborrezca de ninguna manera. Creo que el pueblo de Israel, por el contrario, ha buscado vivir en paz, y hoy por hoy el mismo
primer ministro de Israel en este entonces, que es Benjamín Netanyahu, él tiene una política que se llama la política del buen vecino. Él dice, nosotros queremos la paz y tenemos, hacemos la paz con quien la quiera hacer. A los enemigos de Israel, ellos se defienden. Es lógico que tengan que defender porque es el todo de la vida, pero ellos están esperando a alguien que venga y les dé paz con todos sus enemigos físicos de alrededor. El Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, él vino a traer la paz y él trajo paz, pero él vino a darnos libertad y paz, no de un enemigo físico, sino de un enemigo espiritual, que es mucho mayor que el enemigo físico. ¿Por qué? Porque el enemigo espiritual se mueve a través del enemigo físico. Entonces, de esa manera, si el Señor nos da a nosotros libertad, nos da paz, y eso es lo que hizo Hamashiach. Vino para traer libertad no solamente al pueblo de Israel. Recuerda que Juan 1:10 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué es lo suyo? Traer libertad. ¿Qué es lo suyo? Traer paz. ¿Qué es lo suyo? Redimir a la humanidad con el Señor, reconciliar al mundo con Dios. Ese fue el propósito con el cual vino nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech, Adonai Yeshua Mashiach, pero él vino como Mesías príncipe. Como Mesías príncipe. Acuérdate que el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, él dice que porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Dios admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el niño que nació, el hijo que fue dado, porque el niño nació, pero el hijo existe desde la eternidad. Él vino como príncipe, el principado sobre sus hombros. Bendito el nombre del Señor, Baruch Hashem. Entonces, esto es lo que vino nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach. Vino primeramente como Mesías príncipe a traer paz, a traer libertad. A eso vino. Y él viene y, y a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios. Era necesario, entonces es necesario que él viniera, que él muriera por la humanidad, porque como lo dice allí, Daniel dice que el Mesías príncipe sería muerto, mas no por sí. Quiere decir que al Mesías príncipe, ese Hamashiach que habría de venir, tenía que pasar primero por una serie de sufrimientos para redimirnos, para comprarnos a precio de sangre. Eso fue lo que hizo. Ahora bien, gloria a Dios, y lo mismo que dice Isaías 53. Toda la palabra de Dios señala. Ahora nuestro Señor Jesucristo volverá. Ten la certeza que el Señor Jesucristo volverá y volverá con poder y gloria. Ahora entonces el Señor, aquí estábamos hablando que ellos pensaban que el Malchut Hachel se iba a manifestar inmediatamente. Entonces el Señor comienza con una mashal, que es la que llamamos la mashal de los Azara Abadim. Y dice el verso 12, creo que ese lo tocamos la semana pasada, hablaba de recibir un malhut y volver, recibir un reino y volver. Era necesario entonces de esa manera que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, padeciera, entregara su vida en rescate por muchos, muriera allí en la cruenta cruz del Calvario, fuera sepultado y al tercer día se levantara y luego iría a la presencia del Padre. ¿A qué fue la presencia del Padre? A recibir el reino, a ser ya coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. En el primer momento viene como príncipe a redimir a la humanidad. Ahora va a la presencia del Padre a recibir el reino y luego volver. Y cuando Él vuelva, dice, y luego volver, dice el versículo 12, ahora vamos a continuar con el versículo 13, que se lo llamamos 10 siervos. O sea, Él va a marcharse,
pero llama a 10 siervos. El Señor utiliza la palabra de 10 siervos de los Azara Abadim, los 10 siervos. Dice el versículo 13-14 de la siguiente manera. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Y versículo 14 es bien interesante. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Esto es bien interesante, bendito el nombre del Señor. Vamos a tocar primero los Azarabadim, los 10 siervos. Viene el Señor, utiliza la palabra de 10 siervos para hablar de las naciones. Nos llama a nosotros, que somos sus siervos, sus Abadim, y a cada uno de nosotros nos da una mina. Una mina, o sea, no le dio a cada uno 10 minas, o sí, o creo que les dio las 10 minas, les dio 10 minas, perdón, 10 minas, no fue una mina, aquí no dice, aquí dice les dio 10 minas, no sé si será una o dos, pero ¿qué es lo que hace el Señor? Él toma, él toma una mina, sí, una mina cada uno. O sea, Él nos da a nosotros, hablábamos de que Él nos da a nosotros la capacidad, nos da una capacidad. Una vez que nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor, el Señor nos capacita para que nosotros utilicemos esta mina y a través de ella ganemos más minas. ¿Cuál es la mina? ¿Qué es la mina que el Señor te dio a ti? La salvación. El Señor nos da a nosotros la salvación, pero una vez que el Señor nos da salvación a nosotros, nos redime, nos compra, eso es salvación. Salvación significa redimir o comprar, eso es lo que hizo el Señor. Él viene, nos redime, nos compra. Estábamos como esclavos. Nosotros éramos esclavos del pecado y de la muerte. Éramos esclavos. Entonces, una vez que nosotros somos esclavos, viene el Señor, nos compra, nos redime y nos hace siervos. Esto es interesante, esto es interesante. O sea, pasamos de esclavos a siervos. Seguimos siendo ahora, ya pasamos a ser siervos del Señor y aunque estamos, le pertenecemos, Él nos da a nosotros libertad. Nos da libertad, nos da una verdadera libertad. Por eso dice el Señor, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos siervos, pero tenemos libertad de decisión, de decisión. Nosotros decidimos si cumplimos o no cumplimos. Esto es interesante, decidimos. Ahora, lógicamente, sea cual fuere nuestra decisión, nosotros tendremos que dar cuenta a nuestro Señor, al que nos compró, por nuestras decisiones. Él nos da la libertad de decidir, pero debemos saber decidir, debemos decidir de una manera correcta. El Señor nos ha dado a nosotros entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, una capacitación, nos ha capacitado, nos dio salvación, nos ha capacitado, alguien decía por ahí que el mundo llama a los capacitados. El Señor capacita a los llamados. El Señor te capacita. Por eso el Señor dice en su palabra, es la importancia, es que es lo que es ser discípulo. Un discípulo es el que escucha la voz de Dios, aprende la palabra de Dios, practica la palabra de Dios y enseña la palabra de Dios. Ese es un verdadero discípulo. ¿Qué es lo que el Señor dice en su palabra? Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo se te saldrá bien. Capacitación. Te capacita. Yo me capacito a través de la palabra. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Medito y escudriño, o escudriño y medito la palabra. Y entonces empiezo a capacitarme. Empiezo a conocer la voluntad del Padre, empiezo a conocer la voluntad del Hijo, empiezo a conocer la voluntad del Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, empiezo a conocerla porque en la Ruach HaKodesh el Espíritu Santo me enseña.
a través de la meditación de la palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para mi vida? Entonces, el Señor me capacita, me dio mi mina, me dio mi salvación y me capacitó. Me capacitó para que yo sea pregonero de la verdad. Me capacitó para que yo predique el mensaje del evangelio. Me capacitó para que yo hable del amor de Dios. Me capacitó para que yo sea un siervo suyo. Él no te va a mandar sin haberte capacitado. Entonces hablamos de que el mundo llama a los capacitados, el Señor capacita a los llamados. De ahí la importancia, mi amado hermano, de escudriñar las escrituras. Dice la palabra del Señor allí cuando Pablo le está escribiendo a su hijo Timoteo, allí en la primera carta de Timoteo, creo que, amén, gloria a Dios, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, escucha lo que dice. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, por Elohim, por Hashem. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, cuando habla de hombre, acuérdate que habla del ser humano, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que hace la escritura? Todo esto, lo que hace la escritura es, te enseña, te redarguye, voy a leerlo aquí, te corrige y te instruye. Entonces, tomo yo la escritura, por eso dice toda, no parte de la escritura. Es que hay gente que cree que es parte de la escritura. Ay, no, hermano, es que nosotros ya no tenemos que leer el Antiguo Testamento, eso ya es pasado, eso es historia, eso no nos toca a nosotros. Sí, señor, sí te toca. Porque cuando Pablo está escribiendo esto, allí en su primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, el Nuevo Testamento o Brihadachá, que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, no existía. La escritura de la cual Pablo, Shaul estaba hablando era el Tanaj, Antiguo Testamento, toda es inspirada por Dios. Cuando la iglesia primitiva, la Kehila primitiva, nunca predicó algo diferente a lo que decía el Tanaj. Eso es importante. Entonces, volvemos al punto. El Señor nos llama y nos capacita. Nos da salvación, nos capacita. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Negociar, negocien, negocien con su salvación entre tanto que vengo. ¿Qué es lo que tengo que hacer con mi salvación? Es dar testimonio de lo que Dios hizo. Cuando yo estoy negociando mi salvación, estoy hablando, bendito el nombre de Hashem, del Señor, Baruch Hashem. Cuando yo estoy negociando, estoy predicando. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas, cuando tú enseñas, cuando tú llevas el mensaje del evangelio del reino de Dios, la besura jajeulá del Malhut Hashem, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás negociando. Una cosa, ojo, no es que estés negociando vendiendo el evangelio, no. Estás negociando con el evangelio para llevar almas a la presencia del Señor, para llevar salvación, para ganar más vidas, para ganar más personas, para alcanzar al mundo entero y predicar el evangelio por todo el mundo y a toda criatura y por todas las naciones y hacer discípulos. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Discípulos. Predicar el evangelio y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto es algo que el Señor nos está diciendo aquí. Negocien entre tanto que yo vengo. Ahora bien, aquí hay algo interesante y no me voy a detener mucho aquí en el versículo 14 del capítulo 19 de Lucas cuando dice, pero sus conciudadanos le aborrecían.
¿Quiénes le aborrecían? ¿Quiénes aborrecían al Mesías príncipe? ¿Quiénes aborrecen al Mesías príncipe? ¿Quiénes no han querido recibir a Hamashiach, a Yahshua como Hamashiach príncipe, como el Hijo de Dios? ¿Quiénes no lo han querido recibir? Sus conciudadanos. A los que vino primero. He sido enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Él vino primero a los judíos, a los suyos vino traer salvación. Acuérdate, aquí no dice a los suyos. Esa gente dice, es que a los suyos vino y los... No, lo suyo no eran los judíos, lo suyo era la salvación, la redención del ser humano. Pero los suyos, que eran los judíos, que eran de la cual habían recibido la promesa, y que eran los primeros que tenían que ser alcanzados porque fue a quienes se les encomendó la palabra de Elohim, la de Bar de Hashem, la palabra de Dios. Ellos no lo recibieron. ¿Acaso los Goyim, los gentiles, conocían el Tanaj? ¿Acaso los gentiles conocían la Torá? ¿Acaso los gentiles leían y meditaban en la palabra de Dios? No. ¿Quiénes eran los que leían, meditaban, escudriñaban y predicaban y enseñaban la cátedra de Moshe en la sinagoga? Los judíos. ¿A quiénes? A los judíos. ¿Por qué? Porque eran los judíos los que tenían el conocimiento del Tanaj, el conocimiento de la palabra de Dios, en la Torá y los Naviín y los escritos, todos los Tejidim, todos ellos tenían el conocimiento de toda la palabra. Y ellos eran los encargados de predicar, de ser luz a las naciones, pero no lo fueron. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos, escucha esto, los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, tanto judíos como goyim, judíos y gentiles. Fueron rescatados, el que le recibió. Entonces, pero habían algunos de los suyos, por eso dice más, pero sus conciudadanos, los que tenían conocimiento de la Torá, le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Saben lo que está pasando? Ellos no quieren que Hamashiach reine sobre ellos. Ellos no creen que Yahshua sea Hamashiach. Ellos no creen que Jesús sea el Mesías, el Cristo. Dicen, no queremos, no lo aceptamos. Nosotros no aceptamos a un rey pobre, no aceptamos a un rey que se murió. El Mesías no viene sino por una vez. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen algo que se llama la visión telescópica de la profecía. Ellos miran directamente al Mesías rey y pasan por encima del Mesías príncipe. No lo ven, ni lo entienden y no lo han recibido. Ahora bien, ellos no querían que Hamashiach reinara sobre ellos. Yo no creo que alcance a tocar otro punto más hoy, pero es interesante, es que el Señor número uno aquí nos está llamando a que nosotros negociemos. Escucha bien esto, utilicemos bien nuestra salvación. Utilicemos bien nuestra salvación. Acuérdate que somos salvos por fe, por emuná. Somos salvos por emuná, por fe. Por eso somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero, una vez que somos salvos, el Señor nos dejó una misvat, un mandamiento. Un mandamiento que tenemos que cumplirlo, nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. No, hermano, es que yo no puedo, hermano, yo no sé eso. Nos guste o no nos guste. El Señor dice en su palabra en Marcos 15, Marcos 16, gloria a Dios, déjame que lo busque bien porque a veces se me van
Las palabras Marcos 16, 15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Mateo, en el evangelio de Mateo, capítulo, gloria a Dios, 28, si no estoy mal, 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso se llama un mandamiento, una misma. Ahora, hubo uno de los apóstoles que no estuvo precisamente con el Señor, gloria a Dios, que no estuvo precisamente con el Señor, que predicaba el Evangelio y lo entendía muy bien. Mira lo que dice aquí, a ver si lo encuentro. Bendito el nombre del Señor, no, tal vez no lo voy a encontrar ahorita, pero hay una parte cuando él dice que si predico el evangelio, no tengo por aquí, amén, capítulo 9, versículo 16 de Primera de Corintios, con esto voy a terminar, dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿A quién? ¿A Shaul? No, a todos. Eso es negociar entre tanto que él viene. Eso es negociar. Tengo mi salvación, tengo que, el Señor me dejó una misbat, un mandamiento, dejó varios, hay muchos mandamientos en la palabra del Señor, pero este es uno de los mandamientos que el Señor dejó, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esto no es una opción, no es una opción para el creyente, es una obligación. Tenemos una obligación para con Dios, una obligación para con Elohim. Por eso el Señor dijo, negociar entre tanto que yo vengo. Quizás algunos de los conciudadanos no han querido que el Señor reine en su vida. Ya veremos qué va a pasar con ellos. Ya veremos lo que va a pasar más adelante. ¿Cuál es qué es lo que el Señor nos dice? Pero ahora, el punto que nos interesa a nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, el punto que nos concierne a nosotros es nuestra salvación y llevar el mensaje de salvación, de poder decirle a la gente del mundo que Dios le ama y que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos se vuelvan hacia Dios y busquen al Señor en oración, que le pidan perdón al Señor y le entreguen su vida a Él. Ese es el propósito de Dios. No todos se volverán, seguramente no todos se volverán, pero el propósito de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Ahora bien, el Señor dice, el alma que pecare esa morirá, pero si tú no le redarguyere de su mal camino, morirá por su pecado, mas su sangre demandaré de tu cabeza. Mas si tú le redarguyes y no se convierte, morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Tenemos, es nuestra obligación. Por eso mi oración en este momento, quizás hay alguna persona que pueda ver este video, bendito el nombre del Señor, Baruch Hashem, que pueda escuchar este mensaje y que entienda que necesita recibir al Señor Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador. Él dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Rebémele, ahora Yahshua Mashiach. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, mi amado amigo, mi amada amiga, si aún no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas,
a que le entregues tu vida al Señor, que le abras tu corazón al Señor y le pidas al Señor que entre en tu corazón y que cambie tu vieja manera de vivir. Quizás esta noche sea la última noche de tu vida aquí sobre la faz de la tierra. Quizás esta noche vengan a pedir tu alma. Y mi pregunta es, ¿a dónde piensas pasar la eternidad? A Dios, mi amado hermano, mi amada amiga, mi amado amigo, no se le se le quita la vida por decreto. Tú puedes decir Dios no existe, pero la palabra del Señor dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la palabra del Señor me dice que Dios es poderoso y que Dios es uno. Si no le has entregado tu vida, yo te invito a que lo hagas. Quizás esta noche sea, quizás como decimos, quizás la última noche. Van a venir por tu vida, vendrán el día que no sabes o que no esperas y a la hora que no sabes. Nosotros no sabemos cuál es qué día y a qué hora el Señor mandará a pedir nuestra vida. Pero si esta noche viniera a pedir tu vida, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si no le has entregado tu vida al Señor, te invito a que lo hagas, que hagas una oración de fe y le recibas en tu corazón. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 de la siguiente manera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quizás tú has creído en Dios toda tu vida, quizás hasta ahora el Señor haya tocado tu vida, pero quizás has creído, pero aún no lo has confesado con tu boca, no le has pedido al Señor que te perdone y que cambie tu vida. La salvación es algo personal, es algo que nosotros tenemos que escoger, no viene por herencia, no la heredamos, no viene por religión, es por una relación con el Señor. Si no le has entregado tu vida, yo te invito a que le hagas una oración de fe en este momento, que le digas en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón y el Señor ha cambiado tu vida. 3 recomendaciones que quiero darte antes de terminar es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus logros, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará allí a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte si te es posible, un lugar donde se predique el mensaje, el Evangelio, el reino del Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si no lo puedes hacer de una manera física por causa del COVID-19, hazlo de una manera virtual. Busca donde se predique el mensaje del Evangelio. Si te sientes cómodo con nosotros o cómoda, ya sabes que aquí estamos para predicar el mensaje del Evangelio. Cualquier inquietud, haznosla llegar, haznosla saber, que con mucho gusto, a la luz de la palabra, te haremos una respuesta a tu inquietud. Amén. Bendito el nombre del Señor. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra eficaz, la de Baruch Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Llevarejeja Adonai dismereja, ya era Adonai panab eleja bijuneja, quizá Adonai panab eleja villashem leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, cuando volvamos una vez más a tu programa, Una Palabra Eficaz, desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos. Shalom.